Soy Jorge Luis Paredes el espacio terapéutico Sanamos Juntos, un espacio para conversar sobre salud emocional, la salud mental, y nos acompaña en esta oportunidad un buen amigo y colega, Rubén Tai Goldín. Rubén es un psicólogo, psicoterapeuta muy reconocido, con más de 15 años en la actividad, en la práctica de casos de atención de pacientes. Él trabaja en la Clínica de las Emociones, que tiene como directora y fundadora la doctora Carmen González. Él es, como les repito, psicoterapeuta, docente, supervisor de casos y también eh, tiene un espacio donde ve casos en forma virtual. Eh, Tiene mucha experiencia en atención con pacientes y vamos a conversar, valga la redundancia, sobre un tema muy puntual que tiene que ver con los vínculos, o son los vínculos. Hola Rubén, ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto en estar acá en el programa, en el espacio. sí, en espacio terapéutico. La pregunta, el tema que vamos a conversar es sobre los vínculos. ¿Qué nos puedes decir sobre los vínculos, Rubén? Sí, bueno, es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Últimamente, ¿no? En el sentido de vincularse, que tiene que ver con la interacción con los otros, ¿no? Con los otros que son diferentes a mí. O sea, todo vínculo implica y significa también un poco de renunciar, ¿no? Digamos, a mi espacio personal, porque tengo que entrar en contacto con el otro, ¿sí? Dice alguien diferente a mí. Y ahí en este encuentro con el otro, muchas veces hay distorsiones porque justamente no tengo esta posibilidad hay muchas personas que por ciertos déficits vinculares, por así decirlo, no pueden comunicar, ¿no? En una interacción mutua. Entonces es muy importante eso porque estas, digamos, dificultades en los vínculos generan los problemas que vemos, ¿no? De pareja, en las familias, en realidad en todo nivel, ¿no? En la sociedad. ¿No? Mm, Es muy importante el tema de los vínculos. Creo que los terapeutas tenemos que también ser unas personas que nos capacitamos también en vincularnos, ¿no? En hacer teorías sobre el vínculo, entender cuando hay distorsiones sobre el vínculo con los demás, ¿no? Es mm, muy importante. mm. Muchas personas me comentan sobre lo que estás desarrollando, sobre los vínculos, Sí. preguntan, quieren saber, pero ¿de dónde nace eso? O sea, ¿cómo es que se aparece el vínculo en cada uno de nosotros? ¿De dónde viene? Claro, porque el vínculo no es algo natural con el que nacemos, ¿no? Si nosotros vemos al bebé, por ejemplo, al bebé no le importa el vínculo con la madre, por ejemplo, ¿no? Ya si vamos al origen, ¿no? Ujú, Al bebé lo único que le interesa es su propia satisfacción, ¿no? Y eso lo vemos cuando el bebé llora, cuando patalea, cuando no le dan la teta, ¿no? Cuando no consigue lo que quiere. Entonces, ese es un modelo de falta todavía de vínculo porque el bebé todavía no lo sabe, ¿no? Somos nosotros los adultos, ¿no? En este caso los padres, los que les damos el modelo vincular, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, es tan importante entender, mi bebé tiene hambre, quiero que lo carguen, ¿no? O sea, entender eso ya es como que entrar en interacción con el niño. El problema es que muchas veces no sabemos vincularnos desde esa etapa, ¿no? Y es donde ahí es cuando ocurren las llamadas fallas en vincularse. Desde ahí viene. Porque si yo no encuentro una vinculación con la madre o con el padre, ¿de dónde voy a adquirir eso? Si es una adquisición, el vínculo es una adquisición a partir de una interacción que yo voy a tener con mis padres, ¿no? Eso es fundamental, ujú. ¿no? Entonces, el vínculo tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, ¿no? Con el... Emociones, deseos, todo, ¿no? Ujú, Expresión de sentimientos, no necesariamente expresiones de alegría, de fastidio, de molestia, ¿no? Y tener que saber que no soy solo yo. Frente a mí hay otra persona que es el diferente a mí y tengo que tomarlo en cuenta. Esa es la clave del vínculo, ¿no?
tomar en cuenta a la otra persona. Ujú. Has hablado de los vínculos y has mencionado a la madre. Sí, ¿Podríamos hablar de que ahí es donde aparece el primer vínculo con la mamá? claro, porque el primer vínculo, como sabemos, el niño pasa de, digamos, encontrar a la mamá solamente como una satisfacción a encontrar a una mamá con la que juega, con la que interactúa. Obviamente también entra el padre, pero en primer momento está la madre, ¿no? Entonces en ese momento es como que la mamá tiene que darle un sentido a lo que va viviendo el niño. Entonces hay una interacción y esa interacción se da, por ejemplo, a través del juego, ¿no? Ese es un caso. Pues Entonces hay... hay que saber ese primer vínculo, cómo ha sido, Ujú, ¿no? Y no es que haya pasado que fue pasado, sino que esa dificultad en el vínculo que uno tiene con su madre, por ejemplo, se va a reflejar o se va a seguir en nuestro interior, ¿no? Así tengamos 20, 30, 40 años si no trabajamos eso. ujú. Entonces, ese primer vínculo que nos marca en nuestra historia de vida, ¿no? Ujú. Y eso lo Claro. llevamos siempre. Es una huella, pues, no es una huella que es, digamos, se instala ya en nuestra forma de ser, ¿no? Eso que le llamamos, yo tengo una forma de ser, ¿no? Decimos. Pero esa forma de ser es producto de la relación que yo he tenido con mis padres, ¿no? Ujú. Es como decir, yo le doy al otro o a la otra persona, como ejemplo mi pareja, lo que mi madre ha podido proporcionar, ¿no? O que lo que mi padre me da. Entonces, la forma de ser tiene que ver con los vínculos que hemos recibido nosotros. Eso es muy importante. Has mencionado un primer vínculo. Estamos hablando de la Sí, mamá, ¿no? sí. Ahora, la madre es, bueno, la que trae al mundo, pero también podríamos hablar de una figura materna, quizá la persona que cría, si es que no, la madre no estuvo presente. Ahí, ¿tiene que ver eso también? Claro, obviamente cuando uno dice si no hay una madre, digamos, cariñosa, por lo menos estuvo la abuela, ¿no? Se puede Mm, decir, por lo menos, claro, es distinto, pero eso no va a negar que deje una huella la ausencia, ¿no? o cuando dices por lo menos es para compensar un poco, me parece, ¿no? Un Pero, poco, pero no es suficiente porque, como dice el dicho, madre solo hay una, ¿no? oh, mira, qué importante lo que dices. Quiere decir que ante una ausencia o por diferentes razones, puede ser por abandono, por fallecimiento, entonces ya queda marcado en ese niño, ¿no? En ese bebé. Por eso se dice que cuando el niño queda marcado, ese niño ya tiene algo de la madre que le marcó, ¿no? Es decir, si por ejemplo el niño ve a la madre furiosa con él, siempre, entonces eso le queda marcado, entonces ahora el niño es el furioso, porque ha grabado lo de la mamá en su interior. Eso es muy importante, por eso impacta tanto en nuestra personalidad la relación que tenemos con la mamá. Entonces, esos primeros recuerdos quedan grabados también en el bebé, este, siempre. Ahora, también has mencionado, si hay un primer vínculo, quiere decir que hay otro vínculo. ¿Y de qué Claro, estaríamos hablando de ese otro vínculo? tenemos que ver que madre, como quien dice, la madre y el bebé nacen juntos, ¿no? Están como pegaditos, ¿no? Y eso es bueno hasta cierto momento, ¿no? Pero ya comienza, digamos, la dificultad si no está el tercero y ese es el padre, ¿no? Entonces, ese es el factor separador, por así decirlo, en el sentido de que el padre tiene que intervenir, ¿no? Mm, Para separar al niño de su madre, no en el sentido negativo, ¿no? Sino en el sentido de que ya tiene que dejar la madre porque no puede estar enganchado, si no, no se desarrolla. Necesita ese otro que es el papá, ¿no? Entonces, ahí encuentras, ¿no? Ese segundo nivel, digamos, ¿no? Diríamos, ¿no? El segundo piso, que es el vínculo con el padre que le desprende al niño de su madre y a la niña también, ¿no? mm, mm, Entonces, ese es el otro proceso que va a completar, digamos, estos primeros años de vida. mm. O sea, podríamos hablar entonces de un vínculo primario y un vínculo secundario, cuando aparece la figura del padre en el segundo tiempo. Claro, ahora hay dentro de eso hay un debate, ¿no? Porque es cierto que el padre aparece, digamos, en el momento cuando ya tiene que separarlo al niño de su madre, pero también es cierto que hay un padre que también ayuda a la maternidad, ¿no? Mm, Entonces hay un padre que entra en el vínculo primario cuando está chiquito el bebé, ¿no?
Pero el vínculo secundario es cuando el niño crece, ¿no? Es cuando necesita ya de esa figura para ya madurar, ¿no? Claro, o sea, no es que no esté presente ese tercer, ¿no? Este, esa tercera persona o que vendría a ser el papá, ¿no? Entre ese Claro. triángulo mamá, Ujú. papá, hijo, sino que la Sí. forma es diferente, no es directo, sino es a través de la mamá, la figura del papá. Pero para el bebé todavía no es muy significativo. Hasta que llega la figura más relevante justamente cuando el niño va creciendo, ¿no? Cuando tiene ya alrededor 2 o 3 años, Dos o uno tres va años. dándose cuenta que ya el niño, por eso ese proceso no es exacto, pero ya entre 2 y 3 años ya el niño comienza a ver que hay un otro que es el papá, ¿no? Mm. Bueno, Y que es muy importante, como dices, ¿no? Para claro. ¿Y por qué es Ujú. importante? ¿Puedes desarrollarnos un poco más esto? Claro. Porque si nos damos cuenta, muchas veces la madre es como fuente de satisfacción, ¿no? Fuente de apego. Entonces, si nos quedamos mucho en esa satisfacción, no conectamos con una realidad. Entonces, el padre viene a como a impedir la satisfacción inmediata de las cosas también, Mm. ¿no? Por eso están las normas, las reglas, el juego que hace el padre, la firmeza, la explicación de las cosas, ¿no? Entonces ve a alguien que le impide la satisfacción inmediata también, ¿no? Cuando la madre, es como que, claro, cuando la madre no lo puede hacer, Ujú. ¿no? Cuando dices satisfacción inmediata con la mamá porque están unidos o pegados, Mm. satisfacción tiene que ver con alegría, placer, o también con el displacer? ¿Cómo podríamos? Claro, hay una satisfacción, lo que pasa es que siempre la satisfacción está unida a una sensación placentera o displacentera, ¿no? Mm. ¿No? Porque también la mamá puede también pellizcar, ¿no? Esa es una sensación que al niño se le queda fijado como una sensación también displacentera, pero que lo fija a la madre, ¿no? No permite que los hijos se puedan desprender de esa sensación tan inmediata, ¿no? Entonces aprenden que todo tiene que ser inmediato. Entonces el padre viene a ser como quien dice la frustración sana, ¿no? La frustración sana y como dices, aparece ya con, digamos, con una participación más importante de entre 2 o 3 años, que ya hay una relación directa entonces entre el padre y el bebé. Claro, porque ya es muy importante que en un momento el niño vea al padre desde el discurso de la mamá, ¿no? Mm. Pero ya cuando se aparece el otro, ya es otro discurso, no es el que repite a la mamá. Por eso es tan importante que el papá no va a seguir lo que le dice la mamá, sino no hay padre, ¿no? Es un padre que se muestra como individualizado, ¿no? Diferente, con iniciativa, ¿no? Ese es el padre real, digamos, Mm. Mm. ¿no? No, no es una consecución de la madre, sino es un otro. Es un otro, no puede seguir en la mente de la madre, ¿no? Si el hombre es como que, no se parece como el que es mandado por la esposa, entonces no hay el padre real, porque el padre tiene que tener una situación más real, más de su iniciativa, más de su esencia, distinta. Entonces, puede haber los padres físicamente, pero Sí. también puede no funcionar eso que tú me estás mencionando, ¿no? El tercero. O- Claro, porque la terceridad o el tercero también habría que ver la historia de los padres, ¿no? Porque hay Mm. padres que a la vez no han tenido esta relación, ¿no? Que Mm. hemos visto más desarrollada, entonces no tienen de dónde, ¿no? Es como los ingredientes, ¿no? Yo hago una torta de calidad con ingredientes, ¿no? De calidad, pero cuando no le tengo unido esos insumos, entonces es complicado que nada nace de la nada, ¿no? Mm. Ahí es que tenemos que intervenir nosotros los psicoterapeutas. Sí, vamos a llegar a eso. ¿Y qué sucede cuando, o sea, entonces puede haber algún tipo de problema muy delicado si es que no se produce ese pase a esa terceridad, ¿no? Claro. O al segundo vínculo? ¿Y qué tipo de problemas puede pasar Claro. con Porque ya eso? hemos visto la satisfacción inmediata, ¿no? Y entonces la satisfacción inmediata no es, digamos, una sensación de alegría, porque la alegría es el vínculo, ¿no? De tener Ujú. a un otro que se relacione. Entonces, cuando no hay algo en eso, yo me pongo a pensar en esas personas que solo piensan en su propia satisfacción.
donde estamos en el tema de adicciones, ¿no? En el tema de videojuegos, ¿no? Hay muchas alteraciones que tienen que ver con esas fallas en la función del padre, digamos, ¿no? Cuando mencionas adicciones o videojuegos, es como continuar con ese primer vínculo con la mamá. Es, Claro, que es una llamamos, satisfacción padre-hijo, ¿no? Donde no hay, ¿no? Un otro, que es el padre, porque también entonces, no podemos olvidar que si no hay padre para el hijo, tampoco hay esposo para la esposa, ¿no? entonces, es como que la mamá serían o sea, el apego con la mamá, ya, bueno, llamo el término apego, o el pegosteo, o el estar pegado, es en los videojuegos estaría la presencia de esa madre. ¿Cómo sería Sí, la o- presencia de la madre en sentidos satisfactorios. No es una madre ya, ni siquiera como una otra que interactúa contigo. No es alguien que, por ejemplo, ha estado muy prendida del niño porque no hay nadie más, o una mujer que se siente solas con una pareja fría, ¿no? Entonces, todos los instintos, los impulsos van a ser dirigidos hacia el hijo, ¿no? Entonces, es como si el hijo recibiera una descarga de satisfacciones de la propia mamá. Entonces eso hace que el niño pues esté muy movido por esa relación con la madre, entonces no está calmado, ¿no? mm. Y entonces él, ya, digamos, cuando ya crece, lo va a calmar, o entre comillas, en los juegos, o en las... Claro, entre comillas que lo calma, pero también repite, o sea, ¿no? O parece que Claro, claro. calma, pero es como que repitiera, ¿no? Esa sensación, ¿no? Mm. Placentera con la mamá y no hay más cosas en la realidad que eso, Inmediata, ¿no? ¿no? Inmediato, entonces ya Inmediata. la realidad no se vive, entonces no solamente es que calman en apariencia, sino que repiten las mismas sensaciones con la madre, pero a través del videojuego, ¿no? Es como una energía que hay, ¿no? Con esa energía intensa de la madre con el hijo todo el tiempo, entonces eso quiere el niño volver a sentirlo, o el adolescente, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que todos los tipos de adicciones, ¿no? Tiene que ver con algo que no se logró desarrollar en el primer vínculo, no logró pasar al segundo vínculo, algo así, Rubén. Claro, porque cuando no pasas al segundo vínculo, lo que se llama la madre voraz, ¿no? La Mm, madre devora al hijo porque no encuentra, ya no hay alguien con quien relacionarse, ¿no? ¿No? Entonces ahí vienen las dificultades. Entonces el niño se siente ya que es parte de la mamá, ¿no? Es como, de ahí viene el origen, digamos, de todas las adicciones, oh, ¿no? Yo soy parte de algo que me satisface y no veo más. mira, qué importante lo que nos estás compartiendo, Rubén, porque podríamos entonces entender de dónde vendrían las adicciones, dónde estaría, ¿no? Claro que cada uno tiene una propia historia, pero habría que ver eso. Todas las adicciones que tienen que ver con las dependencias, entonces, ¿no? Con dependencias, con falta del principio de realidad, ¿no? Eso es notorio en el adicto. Puede perder 5.000 soles el adicto porque no tiene realidad, no se ha dado cuenta de la realidad que es lo que está provocando, ¿no? Mm. ¿Eh? Podríamos también hablar de esas adicciones que me dices, también a la relación con la pareja. Claro, para que haya, eso es otro tema, para que haya construcción vincular de pareja, ¿no? Tenemos que haber tenido este proceso, ¿no? Que le llamaríamos el proceso de individuación, ¿no? De hacernos persona. ¿No? El niño chiquito no es persona en el sentido exacto porque tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, en pareja yo no puedo tener ingrediente pareja por más que tenga 20 30 años si no he tenido desarrollo, Mm, ¿no? Entonces podemos decir que son parejas en nivel formal, pero a nivel de vínculo real vemos que no hay esa construcción de pareja. Pero también se podría desplazar a la pareja, así como a los juegos. También lo que pasa es que, claro, el desplazamiento a la pareja, digamos, es cuando uno tiene una relación, también se puede dar, ¿no? O sea, muchas parejas, por ejemplo, puede ser doble. Me desplazo a la pareja y a la vez en los videojuegos. Por eso hay hombres que están pegados a su enamorada, ¿no? Pero a la Mm, vez siguen jugando videojuegos, ¿no? O sea, es casi más de lo mismo.
Solo que aquí hay que tener dos. Una cosa es el desplazamiento, ¿no? Donde yo coloco esto que tengo con mi mamá, estoy ahí prendido en mi mamá y lo pongo en el videojuego. O en Mm, la pornografía incluso también, ¿ves? O sea. Y otra es cuando ese es desplazarlo hacia un objeto, ¿no? Y ujú, otro mecanismo es donde yo le transfiero de persona a persona de mi madre, ahora busco a mi pareja como una madre, ¿no? Entonces son mm, dos mecanismos que mm, hacemos. Desplazo y le transfiero emociones que vienen de la mamá a la pareja, como si fuera mi propia madre, mm. ¿no? Y si hablamos de las emociones y los sentimientos, que tiene que ver con los vínculos, o el primer vínculo que estamos conversando ahora, me he centrado en eso, el primer vínculo que es muy importante, podríamos este, dar varias secuencias para poder desarrollar, porque es muy amplio, pero me voy a centrar Claro. en esto. Entonces, si hablamos de sentimientos y de emociones, ¿cómo estaría entonces, o cómo se manifestaría estos sentimientos y emociones en cuando se quedó en el primer vínculo? Sí. ¿Qué hay ahí? Habría que ver, ¿Cómo sería claro, la el tema de... pareja? Claro, o sea, habría que ver, digamos, bien difícil que haya unos sentimientos, porque para que haya sentimientos tiene que haber una evolución y una preocupación por el otro, ¿no? ¿Entiendes? O que no es O, yo quiero que me quieran, no, sino que yo tengo que reconocer a mi pareja, mm, ¿no? Entonces se dan las relaciones de beneficio mutuo, ¿no? A mí me satisface porque tiene algo de mi madre, a mí me satisface porque tiene algo de mi padre. Entonces no hay una relación de sentimientos tan genuinos, porque son sentimientos infantiles, por así decirlo, ¿no? mm, ¿Me dan cuenta? Entonces no podríamos hablar de sentimientos evolucionados, sino que se ha quedado prendido a su mamá. ¿como una copia podría ser? O sea, copia la relación que ha tenido con su mamá, o espera, o quiere transformar a la pareja en su madre, ¿no? Hay muchas personas que quieren que ellas sean su mamá, ¿no? Las emociones genuinas no, es No muy hay complicado. mucho, por eso se dice, las personas que tienen una patología grave no podemos hablar que tengan emociones o deseos genuinos, porque están copiados a lo que han tenido ahí en esos primeros años, ¿no? O sea, es decir, el aspecto genuino del sentimiento, ¿no? Como no se hace genuino porque para que haya autenticidad en las emociones tengo que haber pasado todo este proceso. ¿No? Y haber llegado, ¿no? Al segundo vínculo, ¿no? Haber Sí. pasado esto, ¿no? Y pasar inclusive el segundo vínculo para que sea, Claro, que ahí hay otro tema del reconocimiento a la autoridad también, ¿no? Es decir, yo no puedo traspasar y meterme ahí en el vínculo entre mis padres. Yo reconozco la autoridad, ¿no? Que son mis papás y ahí no me pongo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace avanzar también no solamente es el afecto, el juego, sino el reconocimiento a un otro que no puedo traspasarlo porque él es el padre, ¿no? los límites, ¿no? Los límites, esas normas incorporadas, no hay un reconocimiento al padre, digamos, ¿no? Eh, Sé y he visto, Rubén, y también sigo casos que desarrollas Sí, en forma virtual, ¿no? Que lo vienes sí, haciendo hace mucho tiempo. Y entonces veo que desarrollas casos. Entonces, sí, una mirada psicoterapéutica, pero también veo que empleas mucho el término mundo interno, inconsciente. sí. ¿Qué tiene que ver Claro, esto? claro, porque nuestra conducta no es vaciada, por así decirlo, no existe que yo actúo por conducta, sino que mi conducta está motivada por algo interno que yo tengo, pero que a veces desconozco, Mm, ¿no? Muchas veces desconocemos cosas de nosotros. A eso que desconocemos se llaman motivaciones inconscientes, ¿no? O deseos inconscientes, o sentimientos inconscientes, que no los detecto, ¿no? Entonces, muchas veces esas son las cosas que nos hacen actuar como actuamos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, un hombre que en vez de cruzar habiendo puente peatonal, ¿no? Cruza exponiendo su vida, habiendo el puente peatonal al costado. Y cuando le entrevistan va a decir, no sé, ¿qué pasó? Porque actuó su inconsciente, ¿no? Su o inconsciente autodestructivo, ¿no? que Es un podríamos ejemplo.
nos condiciona esto. ¿no? Claro, que podríamos entender entonces en esos primeros años, meses y años de vida, ahí está, ahí esto que nos hace actuar en forma inconsciente. Inconsciente, ¿no? Y lo inconsciente nos va a condicionar hasta que nosotros no nos descubramos, ¿no? Quiénes somos realmente, y ese es nuestro acto de madurez, ¿no? Reconocer esa parte interna de nosotros. Claro. Y ese es el trabajo del psicoterapeuta, ¿no? El psicoterapeuta tiene un trabajo, no el todo, pero sí el de leer un poco o traducir lo que el paciente no puede entender, ¿no? Mm, mm. De sí mismo. Y en estos años de experiencia que tienes, eh, casos que has desarrollado, ¿hay algo en común en estas personas que muy afligidas con su dolor acuden a tu persona, Sí. ¿no? Para que los atiendas? ¿Hay algo en común en ellos, ¿no? Por ejemplo, con los problemas que traen, que tiene que ver con Sí, los bueno, hay hombres, muchos ¿no? problemas que hay, ¿no? Por ejemplo, el problema de pareja siempre hay un tema, ¿no? O sea, los hombres que tienen problemas de pareja, ¿no? Es que están muy ligados a su madre, o sea, la ligación a la madre, ¿no? Es como decir, la regresión a la madre, la no, ¿no? Renuncia a la mamá, ¿no? Es una condición, ¿no? Para estar en la patología, O, ¿no? ¿No? Claro, es que la madre es para un tiempo, ¿no? Y tiene una función, pero en un momento tiene que estar también el tercero del padre, si no se ven las alteraciones. mm, mm, ¿No? Entonces, mm, en caso de parejas, que es la mayoría, va a traer un tema de vínculo de pareja, ¿no? ¿No? Incluso el que nunca ha tenido pareja, también trae en el fondo un vínculo de pareja, porque su problema es que como el chico puede estar muy ligado a su madre, entonces no puede hacer pareja, porque está con su madre. Podríamos decir que cuando se desarrollas o atiendes parejas, ahí sería un reflejo en el momento actual de lo que le pasó. La forma como se relaciona en el mundo en el momento actual no es que sea algo nuevo, sino que tiene que ver entonces con su propia historia de vida. O sea, siempre está presente su historia. Siempre está, nosotros no podemos negar nuestra historia, o sea, digamos, hay que aceptar nuestra historia primero para ver qué cosa tenemos todavía de ello y que no hemos procesado, ¿no? Mm, ¿No? Es como digerir, ¿no? Como digerir las emociones, es como digerimos el alimento. Hay emociones que no hemos digerido, que no hemos procesado y eso nos hace actuar como actuamos, mm, mm, ¿no? mm, Entonces la terapia implica también un duelo de superar esas, ¿no? Vivencias pasadas. mm, mm. Y entonces, ¿cómo interviene tu labor terapéutica en este tipo de situaciones? ¿Cómo hace que esta Sí, persona supere o logre o reconozca cómo es el trabajo claro, de tuyo? es un tema, ¿no? Porque acá nosotros primero aplicamos lo que se llama la escucha interpretativa. Escuchamos al paciente y tenemos que sentir a pulso sus emociones, sentimientos, deseos, ¿no? Entender su dolor, su queja, su insatisfacción, lado infantil, ¿no? Entonces tenemos que el paciente haga conciencia de eso primero, ¿no? Mm, Porque si no hay conciencia de eso, no hay tratamiento, ¿no? Si no hay reconocimiento de sus aspectos internos, mm, no hay tratamiento y muchas veces tenemos que vencer esa resistencia inicial del paciente a querer mirar aquello que todavía le es difícil entender. Pero el entendimiento luego comienza a, digamos, a hacer que el paciente incorpore, ¿no? Aspectos de sí mismo que desconocía o que reconozca, ¿no? mm, Ese es lo primero. mm, Y sobre todo también la labor del terapeuta como un modelo, ¿no? mm, ¿Entiendes? Que hace también que desarrolle también en esa interacción con el terapeuta, el mm, paciente va a madurar también, porque es un vínculo terapéutico que también cura, ¿no? Son dos cosas, ¿no? El entendimiento y el vínculo con el terapeuta, mm, mm. ¿no? Bueno, ¿cuán importante es lo que nos estás compartiendo, tu experiencia profesional, Rubén? Sí, Estoy seguro que en este tiempo que hemos estado conversando y la sí, experiencia que nos has compartido va a ayudar muchísimo para poder claro.
comprender y entendernos, y también lo importante que es la labor que tú desarrollas, ¿no? Y también en tu sed, en tu dedicación por la investigación y que lo vienes compartiendo, y es una grandeza tuya. Eh, Sí. Quisieras Ujú. sé que yo sé que esto tiene para más, pero vamos a, por ahora, Sí, no, muchas gracias por por esta oportunidad para seguir un tema muy importante del vínculo, ¿no? Creo que es importante que todos nos centremos en eso, ¿no? O sea, el reconocimiento al otro, ¿no? Eso es importante para la evolución emocional, ¿no? De la sociedad. Yo creo que es importante y ya está habiendo mucho más estos espacios, es saludable, ¿no? Pero poco a poco esperemos que siga este, este trabajo. ¿nos puedes decir tu número de teléfono o cómo te pueden ubicar? Sí, sí, me pueden ubicar. Igual, mi WhatsApp es el 987 016 676. También tengo Repítelo. 987. cuelgo videos en el TikTok, ¿no? Es psicoterapeuta, arroba psicoterapeuta.ru y la página Facebook Psicoterapeuta Rubén. Ahí siempre estoy colgando videos sobre estos temas, ¿no? O algún artículo. Ya. ¿Puedes repetir tu número de celular, de Sí. teléfono? El 987 016 676. Ahí me pueden escribir al WhatsApp Ujú. y hacer la Bueno, consulta. espero volvernos a conversar en otro momento, Rubén, y Sí, estás invitado. Y gracias, más bien, perfecto. por estar con nosotros en Sí, este espacio. sí, con gusto. Ahí estamos para la próxima entonces, Jorge. Un abrazo, Rubén. Cuídate. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.